La OTAN estará en llamas si Ucrania se derrumba. En una entrevista en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lanzó esa ominosa advertencia. Putin no se detendrá en Ucrania. Fue su advertencia directa. El resto de Europa será su próximo objetivo, e incluso podría tener éxito sin que Estados Unidos se involucre. No se puede confiar en el líder de Rusia, y Putin está esperando que la OTAN se vea socavada. Zelensky cree que Rusia quiere luchar contra la OTAN. ¿Pero por qué? ¿Qué permitiría que se produjera ese conflicto? ¿Y cuál sería el resultado real de esa guerra? Comenzamos con las declaraciones de Zelensky. En declaraciones a los periodistas en Múnich, el presidente de Ucrania señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene el poder de presionar a Putin para que participe en las conversaciones de alto el fuego. Pero no se puede confiar en Putin. Todavía tiene ambiciones expansionistas y podría violar abruptamente los términos de una tregua, incluso si se presenta en la mesa con Ucrania involucrada. Eso indicaría que Putin no está dispuesto a renunciar a Ucrania. Luego vendrá el resto de Europa, que constituye la mayor parte de la OTAN. Además de insinuar que el comandante de Rusia está esperando una OTAN debilitada, Zelensky dijo a los periodistas: «Creemos que Putin declarará la guerra a la OTAN. ¿De qué manera se puede socavar la OTAN? Existe la posibilidad de que Estados Unidos considere robar sus fuerzas armadas de Europa». Zelensky lanza dos advertencias. Europa no puede confiar en que Estados Unidos la salve si Putin mira más allá de Ucrania, y no puede confiar en que Putin mantenga su palabra. En referencia a un escenario en el que Ucrania se derrumba y Estados Unidos no puede ayudar, el líder de Ucrania declaró: «No sé si todos quieren el 30% de Europa, el 50%, no sé, nadie lo sabe, pero tendrán esta posibilidad». No podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos le diga no a Europa en cuestiones que la amenacen, dijo Zelensky a los líderes de Europa durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Por lo tanto, parece que para que Rusia ataque a la OTAN, deben cumplirse dos requisitos. En primer lugar, incluso si una invasión rusa desencadena el artículo 5 de la Carta de la OTAN, Estados Unidos debe abandonar la alianza o negarse a apoyar a sus aliados de la OTAN. En segundo lugar, si Putin tiene éxito en Ucrania, debe querer apoderarse de más territorio de Europa. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Es posible cumplir esos dos requisitos? Sí, para decirlo de forma sucinta, existe la posibilidad de que Rusia ataque Europa y Estados Unidos no intervenga. La idea de que Trump retire a Estados Unidos no es nueva, empezando por el deterioro de la OTAN. En 2018, durante el mandato inicial de Trump en EE, según los informes, el presidente Trump ha expresado su deseo de retirar a Estados Unidos de la OTAN en múltiples ocasiones a altos funcionarios del gobierno. Entre otras cosas, sus comentarios implicaban que Trump pensaba que la OTAN era un desperdicio de recursos estadounidenses y no veía la necesidad de mantener una alianza militar tan grande. Además, Trump había empezado a sermonear a los países de la OTAN un año antes, diciendo que era hora de que pagaran su parte. Mientras señalaba que muchos miembros de la OTAN están muy por debajo del 2% del PIB que la OTAN recomendó para el gasto en defensa, dijo que los demás miembros de la coalición le debían a Estados Unidos enormes sumas de dinero durante una cumbre de la OTAN en Bruselas. Tenía razón. Solo 4 países estaban cumpliendo lo que Trump consideraba un deber en lugar de una sugerencia en 2017. Entre ellos se encontraban Estonia, que destinó el 2,01% de su PIB al ejército, Grecia, que destinó el 2,38%, el Reino Unido, que destinó el 2,06%, y, por supuesto, Estados Unidos, que destinó la mayor parte, el 3,31%. Menos del 14% de los 29 países de la OTAN en ese momento cumplían con el estándar del 2%. En aquel momento, el caso de Trump parecía bastante sencillo. Estados Unidos se va a ir a menos que pagues. La OTAN ha adoptado un enfoque diferente. El número de miembros de la OTAN ha aumentado a 32 en 2024. 23 de esas naciones están cumpliendo el objetivo de destinar al menos el 2% de su PIB a defensa. El récord no es perfecto.
Aunque solo alrededor de 2/3 de los socios de la OTAN están cumpliendo el objetivo, esto sigue siendo mucho mejor que el 14% de 2017, lo que indicaría que Trump estaba ganando. Al menos en términos de PIB, los aliados de Estados Unidos en la OTAN estaban empezando a gastar a la par que Estados Unidos. El problema al que se enfrenta Europa es que Trump podría no haber cambiado su postura sobre la retirada de Estados Unidos de la OTAN, razón por la cual Zelensky advierte que Rusia se está preparando para lanzar una guerra contra la alianza. El UK Defense Journal publicó un artículo sobre las declaraciones del ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, durante el primer mandato de Trump como presidente. Según él, Trump está cambiando el objetivo para mantener la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la OTAN. En primer lugar, afirmó durante su primer mandato que ninguno de estos europeos estaba destinando el 2% de su PIB a defensa. Bolton añadió: ahora dice que hay que gastar el 5% del PIB en defensa. Se refiere a las declaraciones que hizo Trump a principios de enero de 2025, cuando el presidente de EU, UNEN, afirmó que la OTAN debería fijar un objetivo del 5%. Trump afirmó que todo el mundo podía pagarlo, pero que tenían que estar al 5% en lugar del 2%. Cabe señalar que Trump no dijo que nosotros estemos aquí. Más bien, habló de la OTAN como una organización independiente de EU, como si todos los demás miembros debieran cumplir un nuevo objetivo del 5% del que Estados Unidos está exento. Además, Estados Unidos gasta el 3,4% de su PIB en defensa en 2024, lo que supone menos del 5% de su PIB. Eso lo sitúa muy por debajo de Polonia, que gastó el 4,1% de su PIB en su ejército, y a la par que Estonia, que también gastó el 3,4%. De hecho, Bolton está de acuerdo en cierta medida con las observaciones de Trump. Afirma que, en un entorno difícil, cree que Estados Unidos no está gastando lo suficiente. Pero también señala que la exigencia de Trump del 5% podría ser un objetivo que merezca la pena. En mi opinión, es probable que casi ninguna nación europea, con la posible excepción de Polonia y los países bálticos, alcance el 5%. Por lo tanto, Trump podrá afirmar que la OTAN es exactamente tan inútil como siempre he afirmado que es en un año en el que no ocurre. Me voy. Dicho de otro modo, Trump ha cambiado el punto de referencia del gasto para que más países de la OTAN en Europa cumplan el objetivo del 2%. Lo hace porque cree que permitirá a Estados Unidos retirarse de la alianza. Los miembros europeos de la OTAN solo tienen una oportunidad de salvarse. La pertenencia de Estados Unidos a la coalición la mantiene el Congreso de Estados Unidos. Antes de que cualquier decisión de abandonar la alianza se haga realidad, primero debe ser aprobada por el Congreso. Quizás como táctica encubierta, para prepararse ante la perspectiva de una presidencia de Trump, el expresidente de Joe Biden firmó ese requisito como ley, como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024. La ley no es perfecta, y ese es el problema. Según Scott Anderson, editor senior de Lawfare y académico de la Brookings Institution, esto no está claro. El Congreso le ha dicho que no puede hacer esto, y si no les hace caso, tendrá que enfrentarse a nosotros en los tribunales, afirma. Ahí está el problema. Según Anderson, alguien debe tener el valor de demandar para que el asunto se lleve a juicio. El Congreso podría ser esa persona. Sin embargo, no está claro si los republicanos en el Congreso estarían dispuestos a demandar a su propio presidente electo. Por lo tanto, Zelensky tiene motivos para preocuparse de que Estados Unidos deje de ser socio de la OTAN. Trump ya ha amenazado con retirarse. Está elevando los objetivos de gasto hasta un punto en el que varios miembros de la alianza podrían no ser capaces de cumplirlos. Además, la legislación que exige el consentimiento legislativo para una retirada no es tan estricta como debería. Sin embargo, ¿qué pasa con Putin? ¿Perjudicaría la retirada de Estados Unidos a la OTAN y apuntaría realmente al resto de Europa? Es posible, de nuevo. Desde al menos febrero de 2023 ha habido indicios de que el deseo de crecimiento de Putin podría ir más allá de Ucrania. Putin podría entonces apuntar a otros vecinos postsoviéticos que alguna vez fueron parte del Imperio ruso, según un artículo publicado por Rand en ese momento.
En ese sentido, Putin tiene un historial. En 2008, poco después de que el entonces primer ministro Putin informara al ex-Ucrania, ni siquiera es una nación, según el presidente George W. Bush. Naturalmente, Putin lanzó su asalto militar especial contra Ucrania en 2022 tras invadir Crimea en 2014. También afirmó que los kazajos nunca tuvieron soberanía en el mismo año. Sin embargo, su afirmación de 2016 fue posiblemente la más preocupante. El presidente de Rusia afirmó que las fronteras de su nación no tenían fin. Según Philip Reeves, The Morning Edition de NPR, en mayo de 2024, muchos estonios temen que, si Putin gana en Ucrania, los ataque a ellos a continuación. Reeves afirmó que, a pesar de la posibilidad de iniciar un conflicto nuclear, Putin podría intentar poner a prueba a la OTAN y el artículo 5 entrando en los países bálticos. En ese momento, los estonios se manifestaban contra la guerra de Putin en Ucrania frente a la embajada rusa en Tallinn, Estonia. Cabe destacar que aproximadamente el 25% de la población de Estonia es de etnia rusa, lo que puede utilizarse como apoyo si Putin afirma en el futuro que Estonia debe formar parte de su nación. Putin podría estar tan decidido a expandirse que, incluso si Estados Unidos permanece en la alianza, invadirá la OTAN europea, según el Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales. Aunque los analistas minimizan la probabilidad de que Putin ataque un estado báltico como Estonia, Putin ha conmocionado al mundo en el pasado, y nadie puede predecir qué hará a continuación si se envalentona con un éxito contra Ucrania. Cuando invadió Ucrania, hizo precisamente eso. Peor aún, la institución afirma que Putin no teme un ataque de la OTAN y desprecia la Unión. En cambio, está enfadado porque la OTAN lo limita y le impide restablecer lo que él cree que es la verdadera Rusia. Para lograr sus objetivos, ya ha utilizado el sabotaje, los ciberataques y las campañas de desinformación en una guerra híbrida con numerosas naciones de la OTAN. ¿Llegaría incluso a emplear la fuerza militar? Quizás Putin tenga muchas más posibilidades de llevar a cabo sus ambiciones expansionistas si Rusia destruye Ucrania y dispone de unos años para recuperar su poderío militar. Y si para entonces Trump ya ha sacado a Estados Unidos de la OTAN. Ucrania está segura de que es posible. Aunque apunta a 2028 como el posible año en el que Putin lanzará un ataque contra un país miembro de la OTAN, el presidente Zelensky declaró en octubre de 2023 que Putin está pensando en varios escenarios para los próximos años. Según Zelensky, si Rusia tiene la oportunidad de ajustarse ahora, el Kremlin podrá restablecer las capacidades militares que Ucrania ha perdido para 2028 y Rusia tendría la fuerza suficiente para atacar a las naciones, que son el objetivo de su expansión. Zelensky, como muchos otros antes que él, destacó que los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia son especialmente vulnerables. Nuestra inteligencia nos ha proporcionado este conocimiento inequívoco que te hemos comunicado, Zelensky. Además, hay que tener en cuenta el elemento Trump. Además de la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la OTAN, Trump se ha estado comunicando con Ucrania de diversas formas durante las últimas semanas. Trump ha hablado con el presidente de Ucrania, quien ha advertido al presidente estadounidense de que Putin es deshonesto. Putin no quiere la paz, informó Zelensky a Trump. El presidente de Ucrania también cree que Putin le tiene cierto miedo a Trump, y que Trump podría usar este miedo como palanca para presionar a Putin para que participe en conversaciones de paz. Según el Kyiv Post, los funcionarios estadounidenses han asegurado a Ucrania que, después de 3 años de luchar contra Rusia, Estados Unidos no ignorará la difícil situación de Ucrania. Aunque todas estas parecen ser declaraciones a favor de Trump y de Ucrania, también se dice que Trump mantuvo negociaciones de paz con Putin en Arabia Saudí el 18 de febrero sin involucrar a Ucrania, en contraste con afirmaciones anteriores de que Estados Unidos no abandonará a Ucrania. Esto parecería a Ucrania como un intento de Estados Unidos de excluirlos de cualquier acuerdo que se esté negociando. Zelensky podría haber llegado a un acuerdo antes, en el conflicto, según Trump, quien también se mostró insatisfecho por la sorprendida respuesta de Ucrania al no haber sido invitada a las conversaciones. He oído que su falta de asiento les molesta. Han tenido un asiento durante 3 años, pero fue hace mucho tiempo. Habría sido bastante fácil resolver esto.
Trump también pareció acusar a Ucrania de iniciar la guerra, diciendo: «Nunca deberíais haberla comenzado. Podríais haber llegado a un acuerdo». Sorprende que Zelensky esté alertando ahora a los miembros europeos de la OTAN del peligro al que se enfrentan. Según la propia inteligencia de Ucrania, mucha gente piensa que Putin tiene la intención de invadir los países bálticos a continuación. Zelensky está recibiendo señales contradictorias de Trump, y la retirada de Estados Unidos de la OTAN sigue siendo una posibilidad. Eso reduciría significativamente la amenaza nuclear de la OTAN, dejando solo a Francia y Gran Bretaña con la capacidad de lanzar un ataque nuclear contra Rusia. Esto allanaría aún más el camino para un conflicto ruso contra lo que queda de la OTAN. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Está la OTAN preparada para ese conflicto? Depende de a quién le preguntes, sí. En un análisis detallado publicado en junio de 2024, la publicación de defensa del Reino Unido comparó una OTAN sin EU contra Rusia. Señaló que cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, la fuerza combinada de las naciones de la OTAN sin EU fue significativamente mayor. En términos de tropas, Rusia cuenta actualmente con 1,32 millones de soldados activos, lo que es comparable a los 1,5 millones de fuerzas militares activas de la OTAN sin Estados Unidos. También es importante recordar que Rusia ha desplazado a más de 832.000 soldados ucranianos, dejando al país con una fuerza compuesta principalmente por mercenarios contratados, reclutas sin experiencia e incluso soldados de otras naciones como Corea del Norte. Según la revista, la OTAN también tiene acceso a tecnologías más sofisticadas que Rusia. Las naciones europeas de la OTAN han realizado importantes inversiones en misiles guiados de precisión, ciberdefensas y aviones de última generación, lo que convierte a la alianza en un oponente formidable para Rusia. Naturalmente, esto también presupone que, en caso de que Putin ataque a otro miembro de la OTAN, por ejemplo, uno de los estados bálticos, todas estas naciones tomarán represalias militares. Pero Estados Unidos también echaría mucho de menos esta forma de OTAN. Francia y Gran Bretaña juntas tendrían 515 ojivas nucleares, en comparación con las 1.549 armas nucleares estratégicas y las 480 armas residuales de Rusia, lo que reduciría su amenaza nuclear. Putin tiene la capacidad de destruir instantáneamente todos los países de la OTAN si aprieta el botón nuclear, aunque no tendrían tanta potencia de fuego como EU. Si este hubiera enviado sus 50.225 bombas nucleares al conflicto, Francia y Gran Bretaña podrían hacer lo mismo con Rusia. Estados Unidos también es una fuente importante de inteligencia operativa y defensa antimisiles para la OTAN europea. Además, Estados Unidos perdería su vasta flota de aviones cisterna, que son esenciales para repostar los activos aéreos más potentes de la OTAN para los ataques contra Rusia y escasean en Europa. Según la revista, la OTAN podría repeler con éxito un ataque ruso en los primeros meses sin la ayuda de lo que perjudicaría gravemente a las fuerzas de Putin. Sin embargo, ¿qué pasará meses después, cuando la OTAN haya agotado la mayor parte de su munición y Rusia siga en marcha? Los mismos problemas se mencionan en un análisis sobre el mismo tema publicado en febrero de 2025 en una revista de defensa del Reino Unido. Una vez más, la conclusión es que el continente en su conjunto, incluida la OTAN europea, podría montar una fuerte defensa contra los ejércitos de Putin. Pero sin la información, la asistencia logística y tecnológica que Estados Unidos ha ofrecido durante mucho tiempo, una versión de la OTAN sin Estados Unidos tendría dificultades para continuar las operaciones más allá de las etapas iniciales de tal conflicto. Aún menos seguros están los militares de la OTAN que lucharían contra Rusia. Los presidentes de Finlandia, Estonia y Letonia declararon en diciembre de 2024 que la OTAN no está preparada para combatir a Rusia sin el apoyo de EU. Edgar Trinkovich, presidente de Letonia, declaró que es muy evidente: no podemos seguir esperando que Estados Unidos siga desempeñando un papel importante en Europa. Debemos aumentar nuestras capacidades de defensa debido a la amenaza de Rusia y su incapacidad para ser una democracia,
y funcionar en un mundo basado en normas, subrayó la primera ministra de Estonia, Kristi Mihail. En particular, en 2024, la defensa representaba el 3,4% y el 3,15% del PIB de Estonia y Letonia, respectivamente. Finlandia también ha gastado el 2,4% de su PIB, superando el objetivo del 2% de la OTAN. La amenaza rusa se está tomando en serio en los países europeos de la OTAN. Quizá el problema es que otros miembros de la OTAN no están siguiendo su ejemplo. Y si Trump se retira de la alianza, esa falta de coordinación entre los miembros europeos de la OTAN podría significar su caída. La OTAN en Europa es tan grande y está tan bien equipada como Rusia. Sin embargo, puede exponerse a ser tomada por sorpresa si se ve envuelta en trámites burocráticos y discusiones sobre cómo responder a una victoria rusa sobre Ucrania. Por lo tanto, si Ucrania se derrumba, como dice Zelensky, la OTAN puede arder. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El presidente de Ucrania cree tenerla. El establecimiento de un nuevo ejército en Europa. Realmente creo que ha llegado el momento. Zelensky dijo a los periodistas, fuera de la conferencia de seguridad de Múnich, que hay que establecer el ejército europeo. Durante años, con poco éxito, el presidente de Ucrania ha abogado por un ejército europeo unificado similar. Además, no tiene claro la composición de la fuerza, lo que complica aún más las cosas para los miembros europeos de la OTAN. Matthew Saville, director del Royal United Service Institute, afirma que si se logra una tregua en Ucrania, una fuerza de disuasión terrestre de entre 100.000 y 150.000 soldados podría ser una buena forma de contrarrestar cualquier nuevo ataque ruso. Saville cree que sería difícil convencer a países alejados de las fronteras de Rusia para que comprometan un número tan grande de tropas sin la ayuda de EUU, lo que podría poner en peligro sus propias defensas. Como alternativa, Saville sugiere crear una fuerza de alarma, que consistiría en decenas de miles de soldados europeos posicionados a lo largo de líneas del frente vitales, pero que sería menor que la fuerza de disuasión completa. Al actuar como una unidad de respuesta rápida, este contingente evitaría nuevos avances rusos y garantizaría que cualquier ataque daría lugar a una respuesta militar más amplia por parte de Europa. Jamie Shea, ex asesor de la OTAN, reconoce los desafíos a los que se enfrenta Europa para reunir tales fuerzas, pero destaca su importancia para contener el peligro de Rusia en Ucrania. Para mantener una presencia disuasoria constante, pide un compromiso total de 150.000 soldados, con una fuerza activa de 50.000 soldados que operen en rotaciones fluidas. La posibilidad de que la OTAN europea lance un conflicto a gran escala contra Putin por sus acciones en Ucrania no se tiene en cuenta en ninguna de estas propuestas. Con un número muy inferior al 1,5 millones de soldados que las fuerzas combinadas de la OTAN en Europa podrían aportar a una batalla, todo se reduce a la disuasión. El conflicto entre los países de la OTAN en Europa es otro factor a tener en cuenta. Suecia, el Reino Unido y Francia han declarado que estarían dispuestos a desplegar tropas en el frente si fuera necesario. Sin embargo, puede haber un cambio en la posición de Alemania, dada la elección de Friedrich Merz como canciller el 23 de febrero. Merz ha expresado su preocupación por el futuro de la OTAN en su configuración actual, y ha subrayado la necesidad de que Europa mejore sus propias capacidades militares. Esto podría hacer que Alemania participara más activamente en los proyectos de defensa europeos, pero ¿será suficiente? Zelensky puede tener razón si la OTAN europea no se une contra Putin, como lo está haciendo en este momento. La OTAN puede fracasar, sobre todo si Estados Unidos no participa. Perdería un conflicto con Rusia debido a la falta de colaboración y a la pérdida del apoyo logístico y de inteligencia estadounidense, no porque carezca de tropas o de equipo. Sin embargo, ¿qué probabilidades cree que tiene la OTAN de derrotar a Rusia? ¿Se quedará la OTAN europea sola si Estados Unidos abandona la alianza? Y tiene razón Zelensky cuando dice que la OTAN está en peligro. Gracias por ver el vídeo. Comparta sus opiniones en la sección de comentarios.